Hola a todos. Déjame por favor el dossier, que no he traído datos por si hay en algún momento algún dato específico que siempre hay alguna fecha que así me estoy un poco más tranquila. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Creo que es un poco injusto que esta conferencia la esté dando yo sola, cuando voy a hablar de un trabajo hecho este verano en los archivos principalmente de Segovia, también alguno fuera, y evidentemente toda la información que hemos recopilado yo sola no hubiera sido capaz de haberla hecho. Por eso este no es solo mi trabajo, es el trabajo de Isabel, es el trabajo de Miguel. Y lo que queremos con esta conferencia es que sea el trabajo también de todas aquellas personas que quieran o sepan aportar algún tipo de datos. Porque hoy vamos a hablar de Aldea Nueva, pero no solo por la importancia de Aldea Nueva, que para mí es mucha, sino por lo que Aldea Nueva aporta a la historia de Segovia. Entonces, desde verano hasta ahora hemos visto que instituciones de distinto tipo y de distintos ámbitos están muy interesados en este tema por distintos motivos y a mí me gustaría que esto nació siendo un proyecto de gente de Segovia y crezca lo que pueda crecer, que no lo sé, porque soy un poco bruja, pero no tanto. Siga vinculado a la ciudad, porque esto tendrá interés, tendrá un porqué, una razón de ser, siempre que esté vinculado a la historia de Segovia. Os decía que en principio Aldea Nueva no era mi tema de interés, ¿no? Yo me he dedicado a estudiar a los jesuitas, la construcción arquitectónica de los jesuitas, la financiación de los jesuitas, que es el último libro que ha salido, cómo se financiaban, y pues tenían tierras, tenían ovejas, producían vino, y en una cosa de estas, hablando con María Pía, pues un tema que en principio a mí no me tenía por qué tocar nada, me tocaba de fondo, sobre todo por la parte agrícola de esta zona de Aldea Nueva, porque los jesuitas tenían tierras al lado. Y también me interesa porque uno de los artículos, digamos, que más repercusión ha tenido de los que yo he publicado, porque es una revista de las que se llaman de alto impacto dentro del mundo de los historiadores, es precisamente la relación que hay entre el Colegio de la Compañía de Jesús en su fundación y la corte de los Austrias. Entonces, una vez ya pones el foco de atención en un espacio, las cosas que pasan en ese espacio ya cobran otro cariz, otra importancia para mí, y este es el caso de Aldea Nueva. No me interesaba en principio para nada y resulta que sí que explica muchas cosas. Bueno, tengo preparada una presentación de 125 diapositivas. No sé si vais a tener paciencia para aguantar todo. Lo que quiero deciros de antemano es que es un tema muy extenso, porque se puede hablar de Aldea Nueva, mejor dicho, cubriendo todas las etapas de la historia de Segovia, desde la antigüedad hasta la edad contemporánea, hasta ahora mismo, por ejemplo. Y entonces imaginaros que es un tema muy amplio sobre el que hablar. Por eso no quiero atosigaros, simplemente quiero hacer una llamada de atención sobre este tema para que vosotros, segovianos, seáis los primeros en valorar si merece la pena dedicarle un tiempo a Aldea Nueva, una investigación a Aldea Nueva o no, antes de que lo hagan otro tipo de instituciones que, como os digo, por lo menos lo que me han hecho a mí llegar es que les parece un tema que podría dar para muchísimo más. Bueno, pues aquí tenéis una fotografía de Aldea Nueva y aquí tenéis un texto de Naciones Unidas que tiene que ver con la tierra. Los que estéis detrás no lo vais a poder ver, pero lo leo yo. Es la Carta de la Tierra, Naciones Unidas, del año 2000.
Para que veáis que nosotros empezamos la conferencia donde la dejó su ilustrísima el obispo de Segovia cuando habló de ecología, de tierra y de Laudato Si. La dejo o la continúo donde la dejó Joaquín González Herrero, y yo simplemente sigo todavía, y es la tercera conferencia, y os digo que pues, probablemente sea larga, hablando de ese mismo espacio de la naturaleza. La Carta de la Tierra dice así: estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en la cual la humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el mundo depara a la vez grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global, sostenible, fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, como los pueblos de la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras, que al fin y al cabo son los que nos van a pedir cuentas de todo lo que hagamos. Bueno, pues parto de esta base que viene, como decía, a enlazar con lo que dijo el obispo de Segovia y Joaquín González Herrero. Y os voy a hablar de un espacio que podéis ver aquí entre Segovia y la Sierra, que deja a un lado Palazuelos, la carretera de la Granja, la 601, y que es un espacio que tristemente está ahora mismo partido por el túnel del tren de alta velocidad y las vías del tren hasta la estación de... Os dais cuenta que estamos en una zona donde la nomenclatura nos habla de campo. Tenemos el cercado bajero, la dehesa de los Robles, tenemos Prado Grande, tenemos Prado Corral, tenemos Prado de San Juan, tenemos el Borreguil. Os dais cuenta que todos esos toponimios o topónimos nos están indicando una actividad agrícola y ganadera muy importante, tanto como para dar nombre a todas las localidades o a todos los lugares de esta zona. Incluso tenemos un prado especialmente famoso en Segovia, que es Prado Bonal, que en un documento que custodian las monjas de San Antonio el Real dicen claramente que no es Prado Bonal. Prado Bonal sería la abreviatura. Es Prado Bodonal, de bodones. Y eso abre, parece una tontería, pero abre toda una nueva vía de interpretación a lo que era esta zona para la importancia histórica de Segovia. Porque tenemos ganado, tenemos prado, necesitamos agua. Y el agua nos la va a traer no solo el cauce del acueducto, nos lo va a traer las caceras medievales, sino también esos prados bodonales, que ya, como os digo, iremos viendo que pueden tener una interpretación por lo menos novedosa, ¿no? Si os dais cuenta, hacia la zona ahí lo diré, se me ha ido el nombre del pueblo, Palazuelos, perdonadme, Palazuelos, podéis, no sé si veis escrito que pone Pellejeros. Y eso era para mí lo único que tenía interés de toda esta zona, que ahí ponía Pellejeros. Eso era lo que yo estaba buscando en Segovia, Pellejeros. Que, como veis, también tiene que ver con los pellejos de los curtidos de los animales, que vuelve otra vez a hablar de actividad ganadera. Bueno, pues más o menos con este mapa vais ahora a ver cómo aparece Torre de Aldea Nueva, muy cerca de Revenga, muy cerca de San Ildefonso, Sitio Real, el Palacio de Río Frío. Está demasiado cerca
de lugares de poder. No solo son lugares de recreo de los distintos monarcas, sino que son centros de poder que muchas veces no se tiene la suficiente, no se le da la suficiente importancia. Aquí tenéis otro de los mapas históricos en los que aparece reflejado Aldea Nueva. De tal manera que podemos decir que Aldea Nueva parece que era un despoblado. En Segovia hubo cantidad de despoblados. Por distintas causas eran poblaciones, núcleos de poblaciones que se quedaron sin habitantes. Por ejemplo, cerca de Remondo tenemos Alchisgudo o Aldea Nueva, o Villanueva mejor dicho. Aquí tenemos Aldea Nueva, que probablemente pues vendrían habitantes de otro núcleo de población, probablemente Santillana, que lo tenéis en la parte baja de la diapositiva. La cuestión es que todo el mundo está más o menos de acuerdo que Aldea Nueva era un despoblado en el siglo XVIII. Certezas. Seguramente todos habéis oído hablar del catastro del Marqués de Ensenada, y fijaros qué curioso, Aldea Nueva, que pertenece o ha pertenecido siempre a Revenga, aquí aparece unido a Palazuelos, y lo dice claramente, sobre todo lo podéis ver en la imagen de la izquierda, pone copia de las declaraciones, que son las respuestas generales al interrogatorio que se hace sobre Palazuelos, y aquí a la derecha podéis ver que dice en la tercera fila, al final de la tercera fila, despoblado, empezamos la cuarta línea de Aldea-Nueva, que también se agrega a esta operación de deslinde, que por lo que fuera aquí convenía que estuviera con Palazuelos. Bueno, o sea que era un despoblado. A ver qué... Bueno, pues aquí tenéis más o menos una imagen de lo que puede ser hoy en día Aldea Nueva. La cuestión es que principalmente hoy lo que vemos es campo, simplemente campo, y aquí encontramos la primera limitación a nuestro trabajo. Isabel es archivera, sabe controlar la información de los archivos municipales de Segovia, vamos, lo controla perfectamente. Yo me dedico a leer papeles del siglo XVI y XVII, y tan solo Miguel es el arqueólogo, pero sabéis que hay unas leyes de protección del patrimonio histórico español que no se permite hacer ningún tipo de movimiento en un terreno sin que lo hagan las autoridades competentes. O sea, el intentar hacer una excavación o una prospección de cualquier tipo sería un delito contra el patrimonio nacional, con lo cual hay unas partes que nosotros ahora mismo no podemos llegar por la legislación, ¿no? Porque así nos lo marca la legislación. Y bueno, simplemente quiero que veáis los pastos, la naturaleza, ese cielo, esa mujer muerta que domina todo el paisaje de Aldea Nueva. Pero si vais por la carretera hacia la granja, lo veréis a la derecha, sobresale una torre, y hay quien dice eso, que esa torre era el núcleo de la población que hubo en Aldea Nueva. La cuestión es que hay que llegar muy cerca de Aldea Nueva para ver las diferentes interpretaciones que se pueden dar a esa torre, porque puede ser una torre campanario, por ejemplo, una torre defensiva. Lo que sí que vemos es que desde que el famosísimo torero, el mito del torero Domingo Ortega compró esa finca, ya intentó recoger o reunir una cantidad tremenda de hectáreas y darle un uso ganadero. Yo no lo llegué a conocer, tristemente, y yo no sé si él supo que en la historia de Aldea Nueva siempre hubo ganado en esta zona. No sé si él podía intuir algo o pudo intuir algo, pero eso es lo que él hizo, y estas fotografías nos atestiguan que desde luego desde su propiedad, pues Aldea Nueva estuvo muy cuidada como centro ganadero. O sea que es algo que existe, es algo que todavía tenemos en Segovia,
y que sigue siendo una cantidad bastante considerable de hectáreas de terreno. Pero como os decía, yo no sé si Domingo Ortega y su hermano Luis Ortega intuían que históricamente esa finca se había dedicado a ese uso ganadero. Vamos a ver desde la Edad Antigua cómo podemos explicar la historia de Segovia, y tenemos obligatoriamente que hablar de Aldeanueva, que es de lo que se trata en la clase de hoy. Seguramente a todos nosotros, cuando pensamos en la antigüedad, lo primero que se nos viene a la mente como prueba más fehaciente de la antigüedad de la ciudad de Segovia es el acueducto romano. Y siempre nos viene a la cabeza esta imagen, que es bellísima, pero tenéis que recordar que Patrimonio de la Humanidad no es solo eso, es desde ahí hasta la sierra. Y eso significa que pasa por Aldeanueva. Como veis, el acueducto de Segovia ha marcado la vida de los segovianos con el agua. Y ya os digo que hoy vamos a juntar arcos, agua, pastos. El propio Miguel Yuste participó en un proyecto para señalizar esas conducciones del acueducto desde la sierra hasta la ciudad de Segovia. No sé si vosotros soléis caminar por el monte y habéis visto alguna vez ese tipo de señalizaciones que van indicando la parte en la que estamos. Por ejemplo, veis que en el hito estrecho y largo se ve como el acueducto de Segovia, así un sombreado, y luego va explicando pues el camino real, retorno C3, revenga a la izquierda, senda del acueducto a la derecha. O sea, que es algo que está señalado y que Miguel participó en ese estudio, con lo cual la información de Miguel ha sido fundamental y de grandísima importancia. O sea, yo de verdad que estaré siempre muy agradecida. Pero quiero que veáis que muchas veces las leyes existen, se pueden más o menos respetar o no. Porque la cuestión es que si vamos buscando el origen del acueducto de Segovia, nos encontramos una naturaleza completamente asilvestrada, que no la han cuidado, y se ve perfectamente por dónde iba el cauce, se intuye, pero está muy descuidado. Por eso os decía que necesitamos la implicación de todos los segovianos, porque si somos conscientes de que esa parte también es patrimonio de la humanidad y que eso es una imagen de Segovia a vender al mundo, yo creo que la cuidaríamos un poco más, todos, cada uno de nosotros. Ya no estoy criticando a ningún tipo de institución, no sé, me estoy criticando a mí misma como yo, ciudadana, que puede pasear por el campo y a lo mejor no hago todo lo que debiera hacer para que mi huella no quede o mi basura no quede en ese campo. Bueno, pues fijaros el problema que hay aquí, el agua no corre. Nos han dicho que es una decisión de la Confederación Hidrográfica del Duero. Podría correr perfectamente, pero no corre por eso. No sabemos, ya os digo, no es cuestión de echar culpas a nadie, es cuestión de que fijaros el grado de abandono que tiene un monumento patrimonio de la humanidad, porque hasta ahí sigue siendo acueducto. Y todo esto viene a pasar por Aldeanueva, hasta el punto de que hay varios libros publicados en Segovia, que seguramente conocéis, en el que aparece esta fotografía de una conducción del agua del acueducto de Segovia, gracias a un arquitecto municipal, que tampoco hace falta mencionarle mucho ni cargar contra él las tintas, porque evidentemente nuestra mentalidad no es la misma que hace un siglo ni hace 2 siglos. O sea, no es cuestión de criticar, sino simplemente que sepamos todos, que seamos conscientes de que una obra romana, patrimonio de la humanidad, se alteró de esta manera. Y todo esto se hizo en territorio de Aldeanueva para que pasara por las inmediaciones. O sea, comprenderéis que aquí la huella romana se va diluyendo. Igual que se diluye en otros tramos de esta canalización en el campo, que si os dais cuenta se ve ahí el tubo perfectamente debajo de ese paso, de ese camino cubierto,
y un tubo, pues vamos, de materiales modernos que nada tienen que ver con las condiciones históricas romanas. Hay una legislación que habla de la restauración, de tener cuidado con los falsos históricos, y aquí estamos viendo que están haciendo una interpretación completamente criticable de esos falsos históricos, porque esas canalizaciones romanas evidentemente nunca llevaron PVC. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa: el acueducto de Segovia no solo es importante porque sea una obra de ingeniería romana. Para mí es mucho más importante que fue una obra de ingeniería que se utilizó para abastecer de agua a Segovia en épocas como, por ejemplo, el siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII. Y por eso encontramos modificaciones como aparte podemos decir, no sé por qué hace este ruido. Encontramos, como os decía, arreglos que claro, ya no son de época romana, son de época posterior.